Si vives en cualquier lugar cerca de la órbita de Tony Soprano, lo primero que aprendes es que nunca ves al hombre completo de una vez. Ves pedazos, una entrada llena de autos en una barbacoa, un sobre gordo deslizado sobre una mesa, un lugar de estacionamiento que mágicamente se abre, un tipo que era ruidoso la semana pasada y de repente es muy educado esta semana. Y la mayoría de la gente promedio en Los Soprano no entiende el negocio de la manera en que nosotros lo hacemos como espectadores, porque no tienen la cámara en el cuarto trasero en Satriales o las reuniones en Vesubio o los momentos tranquilos donde Tony está contando efectivo y dándose cuenta de que no es tan interminable como dice la leyenda. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué Tony Soprano no era el rey que los civiles creían, sino un hombre atrapado entre el mito que proyectaba y la fragilidad que escondía. Lo que el público ve es un producto terminado, un mito local con una casa bonita, un barco, camisas caras y un tipo de gravedad que hace que todos en la habitación ajusten su comportamiento. Y porque la gente odia la incertidumbre más que las malas noticias, llenan los espacios en blanco con la historia más grande que pueden tolerar. Esa brecha entre lo que la gente piensa que Tony es y lo que Tony realmente es uno de los principales trucos que la serie usa para explicar el poder. En un trabajo normal, tu autoridad está escrita. Hay un título, un salario, una estructura y consecuencias que vienen de recursos humanos o la ley. En el mundo de Tony, la estructura es real, pero está oculta, y gran parte de ella solo funciona si la gente cree que funciona. Entonces, la visión del público de Tony se convierte en parte del poder de Tony, aunque el público no esté en la vida. La vida necesita testigos que no sean oficialmente testigos. Necesita comerciantes que simplemente sepan que es mejor cooperar. Necesita vecinos que no hagan preguntas. Necesita policías que decidan que no vale la pena el papeleo. Necesita que ciertas personas miren hacia otro lado y otras personas se vean impresionadas. El poder de Tony es en parte músculo y dinero, pero también es teatro. Para la persona suburbana promedio en North Jersey, Tony Soprano se lee como una contradicción que nunca quieres resolver en voz alta. Es el esposo de Carmela, el tipo que aparece en funciones escolares, el papá con la gran personalidad que puede ser encantador cuando quiere serlo, el que hace bromas y da buenas propinas y actúa como si fuera dueño de cualquier habitación en la que esté. Pero también es ese tipo de gestión de residuos del que todos han escuchado cosas. Y en el mundo de la serie, todos han escuchado cosas. Algo de eso es cierto, algo está inflado y algo se importa de las películas. El Padrino hizo tanto trabajo de relaciones públicas para Tony como cualquier sobre de efectivo. La gente normal sabe cómo se supone que se ve un jefe de la mafia, y Tony encaja lo suficientemente bien en la silueta como para que asuman que todo el contorno es real. Mira cómo funciona el respeto cuando Tony está cerca de civiles. Muchas veces nadie dice la palabra mafia, hablan alrededor de ella. Usan eufemismos, actúan como si estuvieran siendo educados, pero es miedo disfrazado de modales. Los Cusamano, por ejemplo, representan esto perfectamente. Les gusta tener a Tony cerca porque los hace sentir cerca de algo emocionante, pero también lo mantienen a distancia porque no quieren ser manchados. Quieren la historia sin las consecuencias. Y Tony, siendo Tony, entiende ese instinto, se aprovecha de él y también lo resiente porque lo convierte en una novedad. Ese es el primer gran malentendido del público. Piensan que Tony es poderoso de la misma manera en que un empresario rico es poderoso, donde puede ser invitado, exhibido y aún así ser seguro. Pero el poder de Tony no es poder limpio. No es el tipo que puedes poner en un currículum. Es poder social que no sobrevive la luz del sol. Por eso verás a la gente promedio actuar amigable con él en público y luego entrar en pánico silenciosamente más tarde. Alguien se reirá de su broma, luego le dirá a su cónyuge, no te acerques demasiado a ese tipo. Sienten que Tony lleva consecuencias con él, pero no conocen las reglas. Y cuando no conoces las reglas, imaginas las peores. Entonces, ¿qué tan poderoso piensa el público que es Tony? Más poderoso de lo que es en las formas que se sienten cinematográficas y menos poderoso de lo que es en las formas que realmente importan día a día. Los civiles tienden a sobreestimar su alcance, asumen que puede chasquear los dedos y arreglar cualquier cosa.
asumen que tiene gente en todas partes, que la policía son básicamente sus empleados, que los tribunales ya están pagados, que el dinero es ilimitado, que la violencia está instantáneamente disponible, como pedir comida a domicilio. En esta versión de fantasía de Tony es un rey. Incluso las personas que lo odian a menudo lo odian como a un rey. Hablan de él como si controlara todo el Estado. La verdad es más específica y más frágil. El poder real de Tony es local, práctico y depende en gran medida de las relaciones. Puede arruinar fácilmente a ciertas personas, especialmente si se meten en su burbuja de negocios. Piensa en lo que le pasa a un tipo como Davy Scatino. Davy no está en la vida, pero se acerca lo suficiente a través del juego y la desesperación como para que Tony pueda aplicar presión sin necesidad de explicarse. Para un observador externo, Tony parece un tiburón imparable. La tienda de Davy se desangra, su vida se desmorona y la lección que todos a su alrededor aprenden es simple: no le debas a este tipo. Esa historia viaja más lejos que la verdad. La gente no dirá que Tony hizo una estafa de quiebra con él. Dirán que Davy se metió con la gente equivocada y Tony se beneficia de cualquier manera. Ese es el tipo de poder que los civiles realmente sienten, no los titulares, no la mitología, las pequeñas humillaciones y las reversiones repentinas. Una inspección de edificio que desaparece, un permiso que se aprueba, una deuda que se cobra rápido, un bocazas que de repente se muda. Tony no tiene que ser visto haciendo nada. El resultado es suficiente. En una comunidad normal, los resultados se atribuyen a las instituciones. En la comunidad de Tony, los resultados se le atribuyen a él. También está la forma en que la imagen pública de Tony es apoyada por su propia actuación. A Tony le encanta la idea de ser tomado en serio. Le gusta ser visto. Le gusta el auto bonito, las joyas, los buenos asientos, las cenas caras. Algo de eso es gusto genuino, algo es ego y algo es estrategia. El brillo es un anuncio. Le dice a los civiles: este tipo no es como tú. Y esa separación es crucial porque si Tony se ve como un hombre trabajador promedio, entonces su autoridad se vuelve más fácil de desafiar. El público no necesita entender su jerarquía real, solo necesitan sentir que desafiarlo tiene un costo. Pero aquí es donde la segunda mitad de la pregunta muerde, porque la visión del público de Tony no solo está inflada, también está simplificada. Los civiles asumen que Tony es el personaje principal de la vida de todos los demás. Nosotros como audiencia sabemos que incluso Tony no es el personaje principal de su propio sistema. Nueva York existe por encima de él en formas clave. El dinero más grande existe por encima de él en formas clave. La ley federal existe por encima de él en formas clave. Incluso dentro de su propio grupo, Tony está constantemente manejando egos competitivos, viejos rencores, paranoia y el hecho de que la mitad de los tipos a su alrededor no son tan competentes como creen que son. Cuando Johnny Sack llama a Jersey una organización glorificada, es cruel, pero también es una pista de la verdadera escala de Tony. Para los civiles, Tony podría parecer un don. En el ecosistema real, Tony es un jefe regional cuya posición siempre está siendo probada. Esta diferencia sale a la luz cada vez que la serie deja que los civiles vislumbren la máquina y luego inmediatamente corta antes de que la entiendan. Piensa en escenas con médicos, abogados, educadores, vecinos y dueños de negocios. Tratan a Tony como un gran problema, pero también lo tratan como material peligroso. Son cuidadosos con sus palabras, intentan ser respetuosos mientras mantienen una negación plausible. Esa no es la forma en que tratas a un hombre que es verdaderamente intocable. Esa es la forma en que tratas a un hombre que es peligroso, pero también procesable. Esa es una distinción sutil, pero masiva. Tony está constantemente consciente de que su poder es real, pero no es legítimo y, por lo tanto, nunca es estable. El público imagina que su autoridad es permanente. La serie sigue demostrando que no lo es. ¿Una temporada? Tony parece el centro del universo. La siguiente temporada está lidiando con ratas internas, presión externa, alianzas cambiantes y el hecho de que un error puede cambiar todo. El FBI no necesita que Tony pierda de manera dramática. Solo necesitan que se canse, se vuelva descuidado o tenga mala suerte. Los civiles fantasean con que Tony está protegido por un escudo invisible. En realidad, está protegido por un puñado de hábitos, una cultura de silencio y el hecho de que probar cosas en la corte es difícil. Y ese es un giro aún mayor.
El poder de Tony en realidad es más fuerte contra personas que tienen algo que perder social y psicológicamente, no solo financieramente. La persona promedio que conoce a Tony no está pensando como un fiscal, está pensando como un vecino. No quieren problemas, no quieren incomodidad, no quieren ser la persona que hizo que una situación se volviera rara. Tony prospera con eso. Su amabilidad, su charla trivial, su capacidad de deslizarse entre normal y amenazante sin anunciar el cambio. Eso es un arma. Es por eso que puede sentarse en un entorno suburbano agradable y aún así poner nerviosa a la gente. No necesita decir «soy peligroso». Solo necesita dejar que lo sospeches. Pero la serie también revela cuán limitada se vuelve esa arma cuando el escenario cambia. Pon a Tony en un mundo donde todos tienen abogados, papeleo, cámaras y seguros, y se convierte en menos rey y más en un tipo tratando de coordinar presión sin dejar marcas. La historia de Whitecaps con Alan Sapinsley es un gran ejemplo de este tipo de límite. Tony se apoya en la intimidación porque eso es lo que conoce y funciona hasta cierto punto, pero la situación también muestra que los civiles con dinero pueden jugar sus propios juegos, pueden estancar, pueden documentar, pueden arrastrar las cosas a una arena legal donde las herramientas de Tony son menos confiables. Tony aún puede ganar, pero nunca es tan limpio como sugiere la fantasía pública. En la fantasía pública, la voluntad de Tony se convierte en realidad. En la realidad real, la voluntad de Tony se convierte en negociación, y a veces en compromiso, y a veces en ira que no puede expresar completamente porque tiene que mantener la máscara puesta. Ahora retrocede y piensa en cómo el público de la serie mediría el poder de Tony. Lo medirían a través del estilo de vida y el rumor, la casa, el barco, los regalos caros, la forma en que entra en un lugar y consigue una mesa, la forma en que otros hombres parecen orbitarlo, la forma en que vive Carmela, el hecho de que sus hijos tienen cosas, la historia de que está involucrado con la gestión de residuos, que es básicamente la forma de la serie de decir que todos saben lo que es esto y todos acuerdan pretender que no lo saben. Si eres una persona normal en ese vecindario, no sabes cuánto de ese estilo de vida es deuda, riesgo o malabarismo de flujo de efectivo. No ves los ataques de pánico de Tony, no lo ves sudando por problemas de dinero o lidiando con un tipo como Ralph causando caos, o viendo a su amigo voltearse, o dándose cuenta de que su organización no está construida para la estabilidad a largo plazo. Ves el resumen de lo mejor. El espectador ve la contabilidad. El mundo de Tony no es una fuente interminable, es un cubo con fugas que necesita ser rellenado constantemente. Tiene que moverse y tiene que mantener a la gente ganando y tiene que pagar tributo en la cadena cuando Nueva York lo exige y tiene que mantener la paz internamente. Cuando algo como el dinero de la explanada está sobre la mesa, se ve enorme y es enorme. Pero la serie te recuerda constantemente que el dinero enorme trae disputas enormes. Los civiles imaginan que la riqueza equivale a comodidad. La riqueza de Tony equivale principalmente a estrés. Tiene cosas bonitas, pero también tiene una conciencia constante de que el suelo puede cambiar bajo sus pies. Ese estrés es otra parte del Tony real que los civiles nunca tienen en cuenta. La versión pública de Tony es tranquila y controlada porque el poder en la imaginación pública es simplicidad emocional. Los reyes no tienen ataques de pánico, los reyes no van a terapia, los reyes no se quedan despiertos pensando en patos. La serie destruye silenciosamente esa imagen desde adentro. El poder real de Tony no lo protege de sí mismo. De hecho, su posición amplifica sus defectos personales porque las consecuencias de sus cambios de humor, impulsividad y resentimientos son mayores. No puede simplemente tener un mal día. Un mal día puede convertirse en violencia, malas decisiones, lealtad fracturada y nuevos enemigos. Entonces, cuando preguntas ¿qué tan poderosa piensa la gente que es Tony versus cómo es realmente estás preguntando sobre dos tipos diferentes de poder? Hay poder simbólico y hay poder operacional. El poder simbólico es lo que ven los civiles, es el aura, es miedo y fascinación mezclados, es la idea de que el nombre de Tony solo puede reorganizar la realidad. La serie le da ese aura a Tony a propósito porque quiere que entiendas cómo un criminal puede existir a plena vista sin una multitud de personas rebelándose. El aura hace que la gente se comporte, se autopolicían, eligen el silencio porque ellos y todos a su alrededor comparten la misma suposición. Este tipo está conectado,
Este tipo no vale la pena molestar. Tony no necesita amenazar a la mitad de las personas que le temen, hacen el trabajo por él. El poder operacional es lo que Tony realmente tiene, es más estrecho. Tony puede controlar su organización, pero solo si sigue equilibrándolos. Puede influir en los negocios locales, pero solo en ciertos vecindarios. Puede apoyarse en ciertos funcionarios, pero no en todos. Puede intimidar, pero la intimidación crea problemas si se vuelve demasiado pública. Puede gastar dinero, pero gastar dinero crea expectativas. Puede matar, pero matar crea policías y enemigos y culpa y paranoia. Cada herramienta en la caja de herramientas de Tony tiene un costo. El público no ve el costo, por lo que imaginan que la herramienta es poder puro. Incluso dentro del mundo criminal, el rango real de Tony es algo que los civiles malinterpretarían. Si eres una persona normal y escuchas jefe de la mafia, imaginas la cima, imaginas autoridad final. Pero Tony está constantemente lidiando con Nueva York, y no como un igual de la manera en que los civiles asumirían. Tiene que acercarse, negociar, apaciguar, a veces tragar insultos, a veces hacer concesiones por supervivencia. Puede salirse con la suya, pero no puede conseguirla de la manera en que un rey de película lo hace. A veces gana siendo más inteligente, a veces gana siendo más paciente, y a veces pierde silenciosamente y pretende que fue su idea. Eso también es poder real, pero no se ve como poder para las personas que solo entienden la dominación. La serie también señala que los civiles no son un solo grupo. Diferentes tipos de personas promedio leen a Tony de manera diferente. Algunos civiles se sienten atraídos por el aura, ven a Tony como emocionante, carismático, peligroso, de una manera que se siente como una película. Podrían coquetear con la idea de estar cerca de él, o ser protegidos por él, o ser notados por él. Ves esto en la forma en que ciertos extraños le hablan o cómo algunas personas tratan el mundo de la mafia como una fuente de chismes y entretenimiento. Para ellos, Tony es más grande que la vida, y ese es todo el atractivo. Otros civiles están silenciosamente disgustados. Ven el traje y la casa y la sonrisa como una máscara para la podredumbre. No lo quieren cerca de su vida, pero tampoco sienten que pueden hacer mucho al respecto. Podrían ser educados en su cara y resentidos a sus espaldas. Podrían aceptar su dinero en algunas situaciones y odiarse a sí mismos por ello. Podrían decirse a sí mismos que solo se están manteniendo fuera de problemas. La parte importante es que incluso su disgusto todavía acepta la premisa de que Tony es lo suficientemente poderoso como para ser evitado. Y luego hay civiles que lo subestiman porque confunden la máscara con debilidad. Estas son las personas que piensan que Tony es solo un idiota ruidoso con dinero, o un tipo que solo puede amenazar a personas pequeñas. A veces lo pinchan y a veces termina mal. La serie disfruta estos momentos porque revela cómo Tony usa la línea entre público y privado. En público, Tony podría parecer que está jugando bien. En privado, las consecuencias pueden llegar. Los civiles que lo subestiman son los que olvidan que la versión educada sigue siendo la misma persona. Pero la verdad más grande es que los civiles, incluso cuando saben, no saben la escala, no entienden cuánto del poder de Tony descansa en que otros hombres elijan tratarlo como el jefe. No ven el mantenimiento constante, las reuniones, los tributos, las disculpas, los favores, la disciplina, el miedo a la traición. El poder de Tony no es un recurso natural, es un sistema frágil que necesita mantenimiento constante. El público ve un roble. El espectador ve las raíces pudriéndose en lugares. Por eso, la imagen pública de Tony es tanto útil como torturante. Lo ayuda porque hace que el mundo sea más fácil de navegar, pero también lo atrapa porque tiene que estar a la altura. Si el público piensa que Tony es un rey gángster imparable, Tony comienza a creer que tiene que actuar de esa manera. Su ego lo exige, su organización lo espera, sus enemigos lo prueban. Y cuando la realidad no coincide con la imagen, Tony se enoja, no solo por el obstáculo, sino por el insulto de que le recuerden que no es un personaje de película. La serie sigue construyendo escenas donde el poder público de Tony se ve enorme, y luego corta a una escena que revela cuán ordinarios son realmente los mecanismos. Tony hace una llamada, alguien llama a otra persona, se intercambia un favor,
Tal vez el dinero cambia de manos, tal vez se implica una amenaza y lentamente la máquina se mueve. Eso no es magia, eso es networking con violencia en el fondo. Y la violencia, incluso como amenaza, no es una moneda gratuita. Úsala demasiado y los policías lo notan. Úsala demasiado descuidadamente y creas venganza. Úsala en el lugar equivocado y pierdes aliados. La imagen pública de Tony sugiere que puede usar la violencia como puntuación. La posición real de Tony lo obliga a usarla como cirugía. También está el hecho clave de que el poder de Tony es intensamente desigual dependiendo de quién esté parado frente a él. Contra un tipo trabajador normal con deudas, Tony es aterrador. Contra un civil rico con abogados, Tony sigue siendo peligroso, pero puede que tenga que conformarse con victorias parciales. Contra Nueva York, Tony puede ser inteligente, pero no puede simplemente comandar. Contra el FBI, Tony puede retrasar y esquivar, pero no puede derrotar al sistema. Y contra su propia vida interna, el poder de Tony es casi una broma. No puede detener sus antojos, sus resentimientos, su autodestrucción, puede intimidar a una habitación llena de hombres, luego irse a casa y sentirse vacío. Entonces, ¿qué se equivoca el público? Se equivocan en la idea de que el poder de Tony es absoluto. Lo imaginan como un emperador. En realidad, Tony es más como un político local que también tiene asesinos. Su autoridad depende de la reputación, los favores y las personas correctas creyendo en el mito. Funciona increíblemente bien dentro del pequeño mundo que controla y se filtra mal fuera de ese mundo. El público también se equivoca en la idea de que la vida de Tony es una vuelta de victoria. Ven la casa y piensan que debe sentirse como un rey. La serie te muestra a un hombre que se siente cazado, estresado, enojado y constantemente decepcionado. ¿Y qué entiende correctamente el público accidentalmente? Entienden que Tony es un imán para los resultados. Las personas a su alrededor experimentan suerte extraña, se asustan, pierden dinero, obtienen oportunidades, son castigadas. Incluso si no entienden la estructura, entienden el patrón. Aprenden de la manera más básica que Tony Soprano no es una persona segura para tratar como un vecino normal. Ese entendimiento es suficiente para mantener vivo el mito. Al final, la diferencia entre qué tan poderoso piensa el público que es Tony y qué tan poderoso es realmente se reduce a la distancia. Desde lejos, Tony parece un monstruo, un rey o una leyenda. De cerca, Tony parece un hombre haciendo mantenimiento constante en un imperio que se desmorona, tratando de mantener a su gente ganando, tratando de mantener a Nueva York satisfecha, tratando de mantener al FBI fuera de su casa, tratando de evitar que su familia vea las partes más feas, tratando de evitar que su propia mente colapse bajo el peso de lo que ha construido. El público ve la corona. El espectador ve los dolores de cabeza debajo de ella. Y ese es el chiste cruel de Tony Soprano. Es lo suficientemente poderoso como para arruinar muchas vidas y cambiar la temperatura de cualquier habitación en la que entra, pero no lo suficientemente poderoso como para hacerse seguro, limpio o contento. El público imagina a un hombre que está por encima de las consecuencias. La serie te da lo contrario, un hombre rodeado de consecuencias, sobreviviendo a través de una mezcla de intimidación, encanto, suerte e improvisación constante. El público piensa que Tony es el jefe final. En realidad, Tony es un gerente medio de violencia en una industria moribunda, tratando de mantener la ilusión fuerte porque una vez que la ilusión se agrieta, todos comienzan a hacer las cuentas. Y las cuentas son donde Tony siempre se ve más pequeño que la leyenda. Al final, Tony Soprano no era el rey todopoderoso que los civiles imaginaban. Era un hombre atrapado entre el mito que necesitaba proyectar y la fragilidad que no podía escapar. El poder público lo mantenía vivo, pero el poder real lo mantenía prisionero. Ahora dime, ¿crees que Tony era realmente poderoso o solo era bueno fingiendo serlo? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más análisis profundos de Los Soprano.